Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El canto de la gran campana, el fin del sufrimiento, trasciendan la senda de la tristeza y la muerte. Al oír la campana, solté todas mis aflicciones. Mi corazón está en calma, mi dolor ha terminado. Ya no estoy apegado a nada. Aprendo a escuchar mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Cuando la comprensión nace en mí, también la compasión. Bueno, vamos a ver un poco sobre las adicciones. Y lo que digo aquí no es nuevo ni diferente a lo que dice acá este otro libro de psicoterapia espiritual. Dice, de las adicciones al consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, hay varios tipos de adicciones, ¿verdad? Adicciones de consumo, de proceso, de conducta, hay muchísimos tipos de adicciones. Pero quitando los rasgos particulares de cada una y haciendo una abstracción, vienen siendo lo mismo. Las personas que las padecen le llaman adictos. Es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma, el consumo. La enfermedad no es el consumo, el consumo es nada más el síntoma. No todo el que consume es adicto. Es incurable pero controlable y es reincidible. Pueden terminar los periodos de remisión y reaparecer el síntoma. Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, presencia del síntoma, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a las distintas áreas de su vida. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, como un internamiento permanente, la cárcel, la muerte, un psiquiátrico, ¿verdad? El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Hay una solución, la solución es el cambio. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad. Tenemos el libro nos habla del consumidor moderado, para el cual no es asunto de importancia el consumir o no consumir, del consumidor excesivo que todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir, ¿verdad? Aquí, en el capítulo 2, un consumidor que no sea adicto, que caiga en cualquiera de las otras clasificaciones. Acá el libro nos habla del consumidor moderado, del consumidor excesivo, pero no nos habla del consumidor de situación. Ese nos habla Martin Mann,
Una persona que consuma sin ser adicto puede decir, yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede él? El que no puede no consumir es el adicto. Lo que se conoce como la impotencia es el no poder no consumir, no el no poder consumir. Yo tengo algún conocimiento de ustedes y sé que consumir sí pueden, lo que les es difícil es no consumir. La causa y el desarrollo del consumo en un adicto lo tenemos aquí esquematizado. Viene una negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción. Esa es la causa. Negarnos sin darnos cuenta a experimentar algún tipo de emoción, tomando en cuenta siempre que las emociones no es producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. A esto se le suma la mentira de que se puede no vivir esa emoción consumiendo alguna droga, y se considera esta negación, el negarnos a vivirla, como una necesidad primaria de supervivencia. Entonces, el cerebro lo maneja no con el lóbulo frontal, sino con la parte emocional, con la amígdala. Y la maneja como maneja todas las necesidades primarias de supervivencia, siendo esto de no vivir alguna emoción, no siendo una necesidad primaria de supervivencia. Las emociones se viven y no pasa nada, ¿no? Pero nosotros la consideramos, secuestramos las facultades del cerebro para que manejen esto, que no es una necesidad primaria de supervivencia, como una necesidad primaria de supervivencia. Y aparece algo que en inglés le llaman craving brain. En español lo pusimos como urgencia inaplazable por consumir. Le cambié la traducción más correcta sería deseo imperioso, pero el libro utiliza la frase deseo imperioso para la compulsión física. Entonces por eso lo puse como urgencia inaplazable por consumir. Eso nos lleva al inicio del consumo, ¿ya? Esa urgencia inaplazable no es determinada ni controlable por la voluntad. El adicto no consume porque quiera, consume porque no puede no consumir. Para el adicto el consumo no es una elección, ha perdido su capacidad de elegir no hacerlo, ¿ya? El que quiera o no quiera no consumir, no va a ser lo que determina que consuma, ¿no? Me dice, no, pues ya no quiero yo consumir. Pero la cosa es que tu reacción a la vida no te produzca estas emociones que te lleven a reaccionar, ¿ya? Negándote sin darte cuenta a vivirla. Esto lleva al inicio del consumo. Ahora, creemos que hemos encontrado la panacea para poder sentir la vida como un traje no tan incómodo, no cómodo, pero no tan incómodo, ¿ya? Lo cual es mentira. Y eso ha provocado en nosotros la pérdida de control de la cantidad que se consume. La negación inconsciente es una dependencia psicológica. La pérdida del control de la cantidad que se consume es la compulsión física, es una dependencia física. Y esto nos lleva a consumir hasta la intoxicación. Después, la intoxicación, cuando se interrumpe el consumo, produce los síndromes de abstinencia, conjunto de malestares biopsicosociales
que experimenta el adicto cuando no consume, de los cuales es conocido uno, el síndrome agudo o temprano de abstinencia, y el postagudo, ese es fácilmente superable en la mayor parte de las veces. No tiene por qué. Varía de persona a persona. Hay personas que les cuesta más trabajo, pero es fácil, viéndolo en el tiempo es fácil y sumamente superable. Y es algo que tiene que vivir el adicto que va a dejar de consumir, ¿no? Es algo que lo tiene que vivir, ese conjunto de malestares biopsicosociales, ¿no? Porque hasta su modo de relacionarse, hasta eso va a cambiar, hasta eso va a ser diferente. Luego dice, el síndrome tardío o postagudo ese es más difícil. En el primero, los síntomas no dependen de la sustancia que se consume, dependen de la sustancia que se consume, perdón. Hay síndromes de abstinencia de severidad grande y otros de severidad moderada, y hay otros que no presentan síndrome temprano de abstinencia. Pero el síndrome de abstinencia postagudo, les digo, se pasa rápidamente. El postagudo dura años. Los síntomas no dependen de la sustancia que se consume y dependen del daño que le hemos hecho a todo nuestro cuerpo, muy especialmente a nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Y también, viviendo de esta manera, aparecen los efectos nocivos, o sea, los daños que hemos causado a las distintas áreas de nuestra vida, en donde en el punto de salida de un adicto que se enfrenta a la necesidad de dejar de consumir, porque solo eso va a servir, la necesidad de dejar de consumir. Les decían, si no va respaldado por la necesidad, no va a servir de nada. El punto de partida es admitir que no podemos no consumir y que nuestra vida se ha vuelto inmanejable. Ahí está la traducción esa, que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ni las áreas de vida interna, la física, la mental, la espiritual, ni las áreas de vida externa, la familiar, la social, la legal, la económica, la sexual, etc. Entonces, esto, el estar padeciendo el síndrome de abstinencia, nos lleva de nuevo a iniciar el consumo, y también la situación adversa que enfrenta nuestra vida, la imposibilidad a la que nos ha llevado nuestra vida. Esta enfermedad es una enfermedad que nos lleva a la imposibilidad, a la incapacidad. Jurídicamente hay un término que se llama, como se llamó una persona que la declararon así aquí, interdicción. Le quitan todas sus responsabilidades y facultades, sí. Hay una parte que hablaba de la televisión temprana, a través del tiempo, ahí está la línea, ¿no? Tiempo y deterioro. Por ejemplo, esa parte de la depresión temprana varía de persona a persona, aunque sea la misma sustancia. Sí. Por ejemplo, hablando del alcohol. Sí. Hablando del alcohol, hay gente a la que le cuesta un poco más de trabajo, mijo. Interrumpir el consumo, que hay otras. No, aquí lo vemos, no hay regla, no hay forma de saber por qué a una persona le cuesta más trabajo que a otra, ¿no? Aquí hemos tenido compañeros que les cuesta muchísimo trabajo dejar de consumir, no pueden parar en un día, en dos, ¿no? Pero hay otros que en 1 o 2 días ya pararon de consumir. Y no hay una respuesta a qué sucede. No hay una, ni en uno ni en otro.
Es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Claro que al adicto lo único que le importa es que le afecta a él, ¿verdad? Si afecta a su entorno cercano, pues no es muy preocupante, porque el adicto es egocéntrico, autoobsesionado, piensa en sí mismo, no piensa en lo difícil que es convivir o conllevar la situación de una persona que tiene esta enfermedad. Aquí el libro nos dice, si una persona tiene cáncer, sienten pena por él, pero no así con esta enfermedad, porque aniquila todo lo que vale la pena en la vida, dice, ¿no? Y eso provoca una reacción de aversión a nuestra situación, considerada como un problema de comportamiento. No toda la gente logra entender, ni los mismos enfermos logran entender que esto es una enfermedad cerebral. Es más fácil pensar que están enfermos de una muela o de cualquier otra cosa a que tienen este tipo de enfermedad. Es un problema de salud, no de comportamiento. Volví a hablar otra vez con ese compañero que cree que cuando le pasa esto es porque se porta mal, ¿verdad? Dice, para romper este ciclo y entrar en permanecer en remisión, debe evitar el inicio del consumo. Abstinencia completa, una remisión ya permanente. Ahorita para muchos de nosotros el síntoma sería remisión temprana, y para los que están haciendo uso de lo que aquí se pudiera ofrecer, para los que hacen uso, porque no todos los que están aquí hacen uso de lo que aquí se puede ofrecer, remisión temprana en un medio controlado. Esto pudiera ser un medio controlado. En especial este lugar no, porque no tiene la estructura para ejercer ese control, ¿no? Pero este pudiera ser un medio controlado. Acá, en nuestro programa de tratamiento, al medio controlado le llaman medio seguro. Facilita el tratamiento ya que no están presentes la disponibilidad de las sustancias, de las drogas. Pero eso no depende del lugar, compañeros, depende de nosotros aquí. Pues, si no están, pues las traigo, ¿verdad? Y no aprovecho esta ventaja de que no estén presentes. Tampoco están presentes los problemas y conflictos de la vida diaria, de los problemas y conflictos que le llevaron a producir esas emociones que inconscientemente se negó a vivir. Ni la exposición a un medio adverso, a la reacción que ha provocado nuestro comportamiento al juzgarlo como un problema de comportamiento, a la reacción que provoca en los demás. Los demás se molestan, ¿no? Mi hermano se molestaba porque yo lo quería matar, se molestan. Es muy poco el conocimiento que hay respecto a esta enfermedad. Y esta enfermedad, les decía yo ahorita viendo a Alejandro, hay que ver el periodo en que está presente. Le estuvo sin consumir no sé cuánto. Vamos a sentarnos en el periodo en que no podías no consumir. No vamos a centrarnos en otro periodo. En el periodo en que no podías no consumir. Es un medio seguro o libre de sustancias y de las situaciones que pudieran interferir en el proceso. No están presentes los problemas y conflictos de la vida diaria. No están aquí, pero uno muchas veces se los trae
Esto debería de ser como un retiro. Esto es más importante porque si no resuelves esto, no vas a poder avanzar en lo demás. No vas a poder avanzar en los demás. Aquí se supone que esto opera en modalidad residencial, cuando más o menos funcionaba. Modalidad residencial, ¿verdad? Hay tres tipos de ingresos: el voluntario, el involuntario y el obligatorio, ¿no? El voluntario es cuando acudes por tu propia voluntad, y todos dicen que vienen por su propia voluntad, pero no, vienen porque las circunstancias ya los están acorralando, Se requiere que vengan por su propia voluntad, que vengan aquí a tratar de no consumir, a tratar de lograr el cambio necesario para que tengan la posibilidad de no consumir, de no reaccionar negándose a vivir las emociones. Y eso es solamente mediante un cambio, ¿ya? No están presentes, pero uno los trae aquí. La sustancia es lo mismo. Y aquí la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Aquí no hay ningún encargado de que no se traigan sus problemas de afuera aquí adentro y se aboquen a lo que tienen que abocarse. El único que puede encargarse de eso es uno, y con el tiempo, porque al principio es imposible deshacerse de toda la problemática mental. Dice aquí también, estamos en favor de la contención, aquí decía hospitalización, porque era lo que se usaba en esos tiempos. En esos tiempos no había estos tipos de lugares. Lo que se busca es contención del adicto que está nervioso o con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que se le puede ofrecer. Dice aquí, para entrar en remisión y permanecer en ella, o sea, la abstinencia completa, se requiere ya no producir las emociones que nos neguemos a vivir. Las emociones no dependen de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos, de cómo sentimos la vida, de como algo que hay que soportar o de como un traje cómodo, independientemente de las circunstancias. Por eso el cambio que se nos pide es alcanzar una libertad, no depender de las circunstancias para que sean esas las que determinen nuestro estado emocional, ser responsables de nuestro estado emocional independientemente de las circunstancias, porque la vida es variada. Dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. La solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, que es el contacto con la realidad. El contacto que tenemos con la realidad es cómo la percibimos. No puede ser a través de otra manera. Cómo la percibimos con nuestros sentidos, con nuestros condicionamientos, ¿verdad? Con nuestras emociones. Pues, son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han guiado nuestras vidas y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Se requiere que sea desechado todas las ideas, emociones y actitudes que han guiado nuestra vida y sean reemplazadas por algo completamente nuevo. Se requiere
dejar de ser como somos. Se requiere un cambio revolucionario, nos dice la literatura, un cambio gigantesco. Y claro, este cambio se va logrando gradualmente, no es súbito ni momentáneo, ¿no? Dice, el adicto se encuentra acá, de lo anterior. Para los adictos no es su voluntad la que determina que consuman. O sea, no consumieron porque querían, consumieron porque no podían no consumir. Ni va a bastar que quieran no consumir para poder no consumir. No es su voluntad la que determina el consumo ni la que podrá evitarlo. Se requiere el cambio. Porque ese fenómeno es automático, es una reacción. Es como si la vida te fuera a golpear y tú tuvieras que esquivarla consumiendo algo. Si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura, porque la adicción también es el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas. Ahí nos trae el ejemplo de aquel que atraviesa la calle a media calle y lo atropellan siempre, ¿verdad? Y aún así lo sigue haciendo. Si eso fuera producto de nuestra voluntad, eso sería una locura, ¿verdad? Viendo que las circunstancias son adversas como causa del consumo, volver a consumir sería una locura si fuera producto de nuestra voluntad. Entonces ahí la interpretación que dan acá es que se nos puede devolver la cordura. Donde dice sano juicio, sanity es cordura. Son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son. Y aquí las palabras, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Estamos hablando de locura y aquí lo mencionan como irracionales que son, o que si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problemas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor que no es adicto y un adicto. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un adicto que esté sin consumir analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con cordura. Para el adicto el consumo, dice acá, el más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo. Si no dejas de consumir te vas a morir. Resultan infructuosos. El más vehemente deseo. Si no dejas de consumir vas a perder esto o esto o esto. Con desearlo no basta. Se necesita experimentar el cambio necesario para poder no consumir, para mantener el síntoma en remisión. Para el adicto el consumo no es una elección. Eso nos parece difícil de entender. ¿Cómo no? Si yo fui el que elegí, yo fui el que elegí, hasta me fui a donde venden, hasta elegí lo que iba yo a consumir, hasta... No es una elección, es una reacción. Es como un salteador rapaz, que dice la literatura. Como si fueras caminando por ahí, te cayera de un árbol el consumo. ¿No? Y al rato ya estuvieras intoxicado. Son árboles que no están, hijo. No hay ni árboles, hijo.
están esperando. El adicto se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es, lo que es equivalente a reaccionar a la vida de la misma manera. ¿Y cómo reaccionamos a la vida? Consumiendo, porque sentimos que la vida es algo que hay que soportar, porque se producen esas emociones que inconscientemente nos negamos a vivir, o un cambio que nos permita no producir esas emociones que impliquen esa reacción. Aquí la solución viene explicada en el capítulo 2, un cambio revolucionario, y también viene explicada en el apéndice 2 de la experiencia espiritual. Dice, se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida, en cómo reacciona a la vida. Ya no reacciona consumiendo. Ninguna de las dos es fácil, ¿no? Seguir siendo como somos no es fácil. Nos va a seguir viendo muy mal y cada vez peor, porque es progresiva la enfermedad en todos sus aspectos. Es progresiva. Ahí tenemos una descripción continua de la progresividad de la enfermedad y una descripción discreta que señala solo ciertos puntos. Esa progresión discreta podría más o menos ser parecida a algo como la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, que es un estudio estadístico de qué etapas, y aquí aclara que no son siempre en el mismo orden ni nada, de qué etapas o qué fases se presentan, ¿no? Por ahí en los lugares está una gráfica que tiene 45 barras. La barra número 45 es la muerte. No, son reacciones muy diferentes. No tiene nada que ver. La única reacción que nos interesa que no se presente es el consumo. Las otras poco a poco tendrán que irse acomodando. No, si se sintiera lo mismo, hijo, habría consumo. ¿Eh? Entonces algo ya está cambiando, ¿no? Algo está cambiando, sí, hijo. Forzosamente. Entonces puede ser que una persona que el día de hoy no consume puede estar en una cualquiera de años ahí, porque sigue sintiendo incomodidad con muchas cosas que la vida le presenta. Si ese es el caso, se va a presentar la reincidencia. Si no es el cambio, sí. Si no se da el cambio, se va a volver a presentar. Es lo que le pasó al de los Sí, y ahí más adelante dice que si alguien en base a eso está considerando que se puede dejar de consumir sin una base espiritual, pues está equivocado, hijo. Aquí las alternativas que nos dicen, seguir siendo como somos o experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones. Aquí te lo plantean esto de otra manera. Aquí esto te lo plantean de esta manera. Estar condenado, seguir siendo como se es, estar condenado a una muerte por adicción o vivir sobre una base espiritual no son siempre alternativas fáciles de encarar. Vivir sobre una base espiritual abarca muchísimos aspectos, vivir en el presente, saber que dando es como se recibe, ¿verdad? Pasando de la autoobsesión al ortocentrismo, ¿verdad? Del egoísmo estúpido al egoísmo inteligente, ¿no?
Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. Vivir en el presente. Una base espiritual para la vida se oye, oyéndola desde el punto donde estamos ahorita, se oye muy difícil. ¿Cómo que si no doy se me acaba? Si es lo contrario, si doy se me acaba. ¿No? Pero eso lo puedes tú verificar. Claro, lo puedes tú verificar. Es ahí donde entra la desconfianza, donde entra todo ese conjunto. Pero aquí se requiere la confianza, amigo. La confianza. Ya no hablamos de fe, hablemos de confianza absoluta. Porque base espiritual para la vida siempre ocurre lo correcto para el todo. Todo suceso es una ayuda. Pero que el saber eso elimine que se produzcan esas emociones que nos negamos inconscientemente a vivir. Ninguna de las dos es fácil, ni seguir siendo como somos ni cambiar, pero tomando en cuenta las consecuencias, hasta que no se nos haga más fácil cambiar que seguir siendo como somos. Y acuérdense que tenemos una resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio de dirección, se llama inercia. ¿Ya? Y para vencer la fuerza de la inercia, que es la que nos impide cambiar la dirección en que vamos, se requiere una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor es la necesidad de hacerlo. Cuando ya te sea insoportable estar como estás, pero para esto te tardas bastante. Para que todo esto sea duradero, tiene que referirse más o menos en estos términos, compañeros. Porque si no, podrá ser lo que dice Alejandro, de que lo único que ha desaparecido es el consumo, pero no desaparece cómo sientes la vida, ¿no? O lo que dicen que el miedo te puede ayudar a no consumir, pero nada de eso será suficiente. Lo que pasa es que la situación padrino, en varias situaciones se llegan a presentar, como esto donde dice en la página 78 de los resultados a obtener, que se va a perder el miedo a la inseguridad económica, que se va a perder todo eso, o sea que todos esos condicionamientos se van a ir, ¿verdad? Se va a perder la intolerancia, que las personas no se comporten como yo creo que se tienen que comportar, o sea, esos resultados alcanzados. Muchas de las veces, o yo en mi caso ahorita, eso se me hace muy complicado poder llegar a alcanzar un estado de decir, en el momento de decir, está ocurriendo lo correcto y este suceso es una ayuda, no llega con el impacto, llega unas horas después, ¿no? No, te sigue dominando la emoción, el juicio que haces tú de lo que está ocurriendo, mijo. Todavía la base espiritual no está sentada. Todavía están dominando los condicionamientos, sí. Más que la comprensión, más que la tolerancia. Más que te referiste a una cosa muy concreta, que viene en la página 78, ¿verdad? Las 12 promesas le llaman. Sí, que no son promesas. Y son 12. Son resultados a obtener. Aquí te dice, los resultados, nos sorprenderemos de los resultados. Y aquí los sitúan entre el octavo y el noveno paso, lo cual no tiene ninguna razón por ser. No nos lamentaremos por el pasado. Mientras nos sigamos lamentando por el pasado, mientras no nos demos cuenta que lo que hemos vivido nos ha servido para lo que vamos a lograr, ¿ya? Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. No nos lamentaremos por el pasado, ¿ya? Yo dejé de consumir, pero estaba yo sufriendo como loco. Duré un tiempo, pero no. Se volvió a presentar el consumo. Comprenderemos
el significado de la palabra serenidad, pero para nosotros la serenidad y la paz no son valores, ¿no? Más bien es inquieto, irritable y descontento, porque no está pasando algo. Cuando eso empieza a pasar, tú sigues inquieto, irritable y descontento. Oye, para el entiendo de la serenidad y la paz, por ejemplo, a nosotros se nos da el no tener la nos cuesta mucho trabajo estar serenos. Nos cuesta mucho trabajo estar serenos, estar tranquilos. ¿Por la misma enfermedad o por lo que pensamos de que... No, esto es en general. Muchas de las cosas que estamos diciendo para los adictos al consumo son aplicables a cualquier otra clase de adictos. Y acuérdense que la mayor parte, el 99.9% de las personas son adictas a la conducta de otra persona, por ejemplo. El tratar de controlar la vida de una persona pone de manifiesto qué tan fuera de control está tu vida. Hay muchas cosas que no conocemos, el amor incondicional, el amor responsable. ¿Ya? Acuérdense que la definición de adicción surgió de un libro que ahorita no sé si traje, precisamente de las relaciones de amor-odio, ¿no? La general es buscar la felicidad fuera de ti o en algún evento externo o futuro, ¿no? Estar esperando a que las cosas estén de determinada manera. Acá dice, ¿qué dicen de la serenidad, la cooperación absoluta con lo inevitable, ¿no? Conoceremos la paz, percibiremos que nuestra experiencia puede beneficiar a otros, lo cual no es tan importante como que nos beneficie a nosotros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Intuitivamente, no pensándolo ni planeándolo, ni por orientación, pudiendo recibir la orientación. De pronto comprenderemos que alguien está haciendo por nosotros, ¿ya?, lo que nosotros no podríamos hacer. Son extravagantes, no lo creemos, están cumpliéndose, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Y aquí mismo, más adelante, es donde nos dice que no estamos curados, que es una enfermedad incurable. Esto podría parecer, por esto hay que leerlo completo, porque en el prólogo dice, quienes nos hemos recuperado, es una analogía por tratarse de un problema de salud, y acá nos dicen, no estamos curados, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ahora con esas palabras no me dicen mucho. ¿Qué sí que puede significar el mantenimiento de mi condición espiritual? Que no me cause rebeldía, resistencia ni conflicto, el que se hace su voluntad y no la mía, la voluntad del todo. ¿Ya? Acá. Mientras no entendamos el arte de vivir, que es ser uno con la vida, comprender que la vida es la que nos vive a nosotros y no nosotros los que vivimos a la vida, ¿verdad? Aquí nos habla tu predisposición a liberarte de tu deseo, de tu apego a controlar tu vida, de creer que tú eres el que controla tu vida.
Eso es equivalente a jugar a ser Dios. La vida es la que te vive a ti. La vida es la bailarina y tú el baile. Tú lo único que tienes es fluir con lo que se va dando. Dice, revela, dice aquí, pero aparte de revelar, requiere una cierta confianza, para que no sean las circunstancias las que te digan si algo está bien o mal. La gente cree que depende de lo que pasa para su felicidad o su sufrimiento, pero lo que pasa es lo más cambiante y te pierdes de la perfección que es inherente a todo momento. Eso es lo que se refieren cuando me hablan de una base espiritual para la vida. Claro, es completamente. Es más, nuestro contacto con la sociedad convencional, nuestro contacto es un obstáculo a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento, obstáculos al desarrollo transpersonal. La sociedad, la cual vive bajo sus condicionamientos, apoya el desarrollo que va de lo preconvencional a lo convencional, pero descuida o incluso se opone violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría postconvencional, la sabiduría perenne, puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos. Un ejemplo como que el dinero garantiza la felicidad o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo. Ese es un obstáculo y una ayuda en el crecimiento transpersonal. Es una comunidad de personas con mentalidades y necesidades afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal. No todas juntas aquí, todas dedicadas a eso. Yo, por ejemplo, para poder también alcanzar algo que dice ahí del desarrollo transpersonal, siempre es necesario estar en el estado de dar, ¿no? O sea, de entregarme a los demás. Porque lo quiero hacer para mí solo. Es un resultado, hijo. Si lo quiero hacer para mí solo no va a resultar. No va a resultar. Es a lo que me refería ahorita que soy pueril, estoy enano espiritual. Y siempre en mi propio beneficio siempre. Pero cuando se empieza a pensar el beneficio de los demás, porque ya tienes la confianza y la seguridad de que en el beneficio de los demás está el tuyo, es como ya puedes ir creciendo, ¿no? Claro. Puedes ir dejando de ser de la manera que quieras, ¿no? Sí, hijo. Pero ese cambio una vez lo dijiste, que si te va a dar por ti solo. Sí, el cambio, tú no puedes forzar al cambio ni en los demás ni en ti mismo. Pero sí tenemos que practicar. El cambio se da. Mira eso que dices tú. Aquí dice, del egocentrismo al ortocentrismo, o del egoísmo estúpido al egoísmo inteligente. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, en cuanto a grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dan cuenta, los budas, trabajan en beneficio de los demás. Basta fijarse en la diferencia entre ambos, por el estado que esto te produce. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Ese es un punto de vista ya un poco avanzado. Acá empiezan las autoridades médicas
Me dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, pues esto es un poco más atrás, porque aquí todavía no nos damos cuenta que no hay problemas, sino situaciones a manejar, a resolver, que si se resuelven de determinada manera, no es problema, o de otra manera tampoco es problema. Pero mientras llegamos a ese punto, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Dice por acá adelante también. Dice, nuestras mismas vidas dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Eso es lo que se llama compasión. Es lo que se llama compasión. Compasión, acompañar en el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, esto que les dije resumido de una manera que elaboramos aquí, se expresa básicamente en todo este libro en diferentes formas, ¿no? Cuando yo dije la alternativa, seguir siendo como somos o experimentar ese cambio. Aquí cuando me dicen, como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo. Aquí dice, los que hemos sufrido la tortura de la adicción activa, tenemos que creer que el cuerpo es tan anormal con su mente. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar la pérdida de control, la compulsión física, nuestra manera de consumir, sencillamente porque estábamos desadaptados de la realidad, desadaptados de la vida. Estar desadaptado de la vida es equivalente a estar esperando a que la vida se adapte a ti, y eso es al revés. Tú eres el que te tiene que adaptar a la vida. Aquí en el número 1 dice, con frecuencia se ha dicho que solamente nos interesa el síntoma, es decir, que no se consuma. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos. Pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir a menos que experimente un profundo cambio. Creíamos que las condiciones nos impulsaban a consumir, y cuando tratamos de corregir estas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera que estas fueran. Estábamos desadaptados de la vida, dice aquí. Estábamos en plena fuga de la realidad no te puedes fugar, ¿no? Puedes pretender fugarte. O teníamos una franca deficiencia mental, la alergia al alcohol y la pérdida del control, la compulsión física, es una forma anormal de reaccionar ante el consumo de algo, ¿no? Se dificulta la comprensión de la palabra alergia, porque si eres alérgico al pescado o a las fresas, pues no lo comes, pero aquí lo anormal, lo distinto a la mayoría, es que no puedes interrumpir el consumo cuando lo comienzas. Dice, los médicos saben lo que habían que hacer. Aquí lo dice Silworth, alguna forma de psicología moral. Y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser las causas de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos acerca de los que han logrado de
de esta forma de lograr salir de la situación en que nos encontramos, creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Dice aquí, el adicto necesita ser liberado de su anhelo imperioso, dice aquí. Y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización. Aquí, según las normas que existirían y todo, no podríamos tener gente intoxicada porque no tenemos los recursos necesarios, hijo, para liberarlos de esto, ¿no? Si tú ves la norma oficial mexicana 028, requiere de un área tratada médicamente para la desintoxicación, ¿no? Hay lugares como los toxicológicos, hay varios toxicológicos en inglés, dicen, estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el consumo, ¿no? No sabes tú qué te va a pasar, si vas a matar a alguien o te van a matar a ti o qué va a pasar. Si empiezas a consumir no sabes lo que va a pasar. Dejaría de consumir para siempre. Había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Así lo pensaban. Pero poco después llegué intoxicado a la casa. Estaba yo loco, ¿no? Y pues, si hubiera sido por mi voluntad, sería una locura. Renovando mi resolución hice otra prueba. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo estaba en el golpeador mostrando la barra y preguntándome cómo había procedido. Entonces el tiempo en que esté remisión del síntoma es todo ese tiempo que tenemos nosotros que empezar a trabajar en nuestro cambio, ¿no? Y nuestro cambio muchas veces consiste en poder estar sereno, en poder estar tranquilo, en tomar en cuenta las prioridades, ¿no? Primero lo primero, dicen por ahí, ¿no? Si no se da esto, no se va a poder dar nada de lo demás. Y alguien me preguntaba sobre, si no se da esto, no se va a dar lo demás. Nosotros creemos que se está dando algo tal vez, pero se está dando de una forma muy confusa, muy parchada, y eso va a ir empeorando hasta que choque completamente con todo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Déjame decir. Bueno, pues entonces les agradezco mucho.